Ahí tiene un ejercicio muy simple, muy teórico. Y uno de estos dos ejercicios resolvimos en clase. Creo que era este. Y les queda uno en la deca para que lo resuelvan ustedes. ¿Ya? Lo resolvemos acá mejor. Resolvámoslo y así recordamos un poco de qué se trata. Para el control, la pruebita, tienen que leer. ¿Les gustan las preguntas de alternativa o no? ¿Las prueban? Bueno, a ver, un profe nos dijo eso y todos dijimos, ya, sí, con alternativa. Tenía veneno, cada pregunta tenía veneno. Así que después decía, ¿qué prefieren? ¿Trabajo o prueban alternativas para los controles? No, trabajo, ¿no? Ya, tienen que leer el capítulo 1. Ya, capítulo 1. Y eso sería para la prueba del sábado. Ya, la lectura es a modo de entender, no memorizar, ¿no? Para nada memorizar. Y con eso vamos a agregar una cierta cantidad de preguntas con alternativas, a modo de control de lectura. ¿Ya? No es que tengan que memorizar todo lo que está ahí ni aprenderse las definiciones, a modo de control de lectura. O sea, las preguntas son para validar que hayan leído el documento. Así que voy a preguntarle cuál era el segundo nombre de la persona que inventó tal cosa. No, siempre a modalidad general. ¿Ya? Capítulo 1. Vamos con este ejercicio que estamos. Le voy a mostrar todo. Se está viendo en. A ver, Roberto. Sí, estoy mostrando. Ahora. Estoy mostrando la pantalla, ¿cierto? O sea, la pizarra. Ahora se debería ver el enunciado del ejercicio. Ya, si no lo alcanzas a leer, puedes abrirlo desde la deca. Es el que dice problema 2. Ese. Ejercicio OE 2. Ya, bueno, dice un ingeniero observa falencias en el proceso productivo de su empresa, por lo que decide investigar para detectar las pérdidas producidas. Los datos arrojados de su investigación fueron los siguientes. Aprovecho de recordarles que esto que está acá es una versión como muy simple de lo que uno se pilla en la práctica, porque en la práctica, ¿qué es lo que hay que determinar? Cada uno de estos datos que están ahí requiere su trabajo y es en eso lo que nos vamos a detener ahora. O sea, ¿de dónde salió ese dato? Pega, si no sería muy fácil. Del total de horas disponibles al mes, se trabaja en turnos de 8 horas, 25 días mensuales. Él contabilizó que se perdían 10 horas por motivos de fallas y descalibraciones de las máquinas. ¿Ya? La capacidad máxima de producción de la empresa podía ser fijada en 2.500 productos por hora, sin embargo, se determinó que solo se producían 2.125 unidades por hora. Del total de unidades producidas por cada turno diario, un total de 1.700 debía ser rechazada por el control de calidad, ya que salían de los estándares que había definido la empresa. Bueno, y aquí viene, ante esta situación el ingeniero, después de proponer y colaborar en una serie de medidas correctivas, obtuvo los siguientes resultados. Y aquí aparece una nueva versión del sistema productivo, ¿no? Sobre la cual, bueno, hay que volver a hacer los cálculos anteriores, pero ya analizando el impacto. Así que nos vamos a concentrar en lo de ahí arriba y vamos a ponernos mano a la obra. Voy a subir esto y voy a escribir aquí de tal manera que lo puedan ver en la casa. Ya, el primero. Si se fijan, dice que se pierden horas por motivo de fallas y descalibraciones. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen un equipo que está disponible una cierta cantidad de tiempo. Dice, del total de horas disponibles al mes,
se trabajan 8 horas 25 días, eso serían 8 horas por 25 días, eso va a estar en horas, ¿cierto? Esa es la cantidad de horas que se trabaja al mes. Acuérdense que siempre que desde el punto de vista de la ingeniería, cuando nosotros decimos un día de trabajo no tiene 24 horas, un día de trabajo tiene lo que se trabaja en la empresa, a veces 7, a veces 8, a veces 12. Ya, ese es el total disponible de horas en las cuales se puede producir, pero sin embargo se pierden algunas horas que dice que son 10. Se pierden 10 horas, ¿sí? Por lo tanto se pierden 10, y lo que tengo que colocar acá arriba son esos que están aquí, ¿cierto? Lo voy a colocar así tal cual, 8 por 25 y ahí me da eso. 8 por 25 son 200, 200 menos 1 es 190 dividido por 200, eso es lo mismo que 95. 0,95. Entonces, el indicador de disponibilidad es de 95%, lo cual quiere decir que un 95% del tiempo que se puede fabricar, se fabrica. El resto se desperdicia por los motivos que aparecen ahí, que son fallas y descalibración. Insisto, determinar este valor es una pega complicada. O sea, ¿de dónde salió que se perdían 10 horas por falla? ¿Se imaginan de dónde sale ese dato, no? No es que alguien llegue al final del turno y diga, hoy día perdimos 10 horas. No, hay que registrar falla 1, falla 2, falla 3, cuántas veces ocurre, cuánto tiempo estuvo perdida la falla, quién me aporta ese dato, me lo aporta la gente de mantención, la gente que está a cargo de la máquina. No es que salga de la nada, ¿ya? De hecho cuesta recursos obtener esos datos. Ya, la capacidad máxima de producción de la empresa puede ser fijada en 2.500 productos por hora. O sea, se puede fabricar a ese ritmo, 2.500 productos por hora. Sin embargo, se determinó que solamente se producían 2.125 unidades por hora, pensando en términos promedio, alguna hora más, alguna hora menos, y ese 2.125 es como un buen compromiso entre todo lo que se observó. Entonces, con este parrafito nosotros lo que vamos a obtener es el indicador ¿se acuerdan que yo les dije que ese en la literatura llaman rendimiento, pero el rendimiento lo usamos para otras cosas? Es ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo lo vamos a calcular como el potencial utilizable. El potencial utilizable es 2.500. ¿Sí? Yo le voy a colocar las unidades de medida acá, pero no es necesario que las escriban, pero sí es bastante clarificado y es como un control. Se fabrican unidades por hora, ¿cierto? U por H. El de arriba tiene que estar en la misma unidad de medida. Unidades por hora. A veces fallamos en eso, y a veces se falla rotundamente en esta cuestión. Es un error básico que no es que la gente no sepa que esta cuestión tiene que calzar la unidad de medida, es que a veces se omiten y eso genera un problema. Y se fabrican 2.125 por hora. ¿Y eso cuánto da? ¿0.85? Sí. Hola. ¿Esto qué mide? El ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo. O sea, estamos trabajando más lento, estamos trabajando un 85% del ritmo ideal. ¿Sí? Podrían pasar cosas como, oye, si trabajamos al ritmo ideal, echamos a perder los productos y en lugar de salir buenos, salen malos. ¿Puede pasar algo así en la realidad? Sí, puede pasar. Y eso sería síntoma de decir que en realidad estamos sobreestimando este 2.500. O sea, si yo pongo la velocidad y me sale todo mal, es que probablemente este lo tengo sobreestimado, tengo que bajarlo. ¿Sí? Estoy llegando a un imposible. Y obviamente si yo relajo este, lo bajo, esto sube. ¿Sí? Estoy sacando una foto más precisa por la vía de aterrizar los datos que tengo. Me falta el último indicador, que es el indicador de calidad,
Y sale de acá, dice, del total de unidades producidas por turno, cada turno, del total de unidades producidas por cada turno diario, un total de 1.700 unidades deberá ser rechazado. ¿Qué es lo que era el Q? El indicador de calidad, que mide qué fracción de productos fabricados cumplen o no cumplen con el estándar. Entonces, aquí tengo que aportar la cantidad que yo puedo fabricar en un turno. Aquí. ¿Sí? El total fabricado en un turno, no me lo da como dato. La pregunta es, ¿qué coloco ahí? ¿Los 2.500 productos? Ya, vamos a anotar las unidades medias. Acuérdense, siempre que yo quiera hacer algo tengo que estar concentrado en unidades. Estos 1.700, ¿qué son? ¿Unidades? Entendámoslo. Yo sé que son unidades, pero coloquémosle la referencia del tiempo. ¿Sí? Unidades por turno. Dice, del total de unidades producidas por cada turno diario, un turno, un total de 1.700. Se pierden 1.700 unidades en un turno. Entonces lo que yo tengo que colocar acá también son unidades por turno, pero ¿cuántas puedo fabricar en un turno? ¿Se entendió? Siempre la misma referencia más coordinar. Unidades por turno. ¿Cuántas podemos fabricar en un turno? Que dice arriba que el turno dura 8 horas. Y hace 2.125 por hora. ¿Cuánto? 2.125 unidades por hora. Muy bien. Y 8 horas, ¿cierto? Eso es lo realista, eso es lo que yo estoy fabricando ahora. Alguien se podría confundir y decir, no, pues son 2.500. Pero la diferencia es que esos 2.500 no los estoy fabricando ahora, porque estoy fabricando ahora esto que está acá. Entonces ahí vamos a colocar la multiplicación de 2.150 multiplicado por 8 horas. ¿Sí? ¿Y por qué no rebajo las horas? 2.125. ¿125? Sí, 2.125. 8 horas. ¿Por qué no son menos horas? Porque se trabajan 8 horas al día. Se trabajan 8 horas al día, pero por acá dice que se perdían horas. ¿Por qué no las incluyo? ¿Las pérdidas? Las pérdidas de tiempo. Que en rigor sería que cada turno me dura menos de 8 horas. Que eso es lo que se produce considerando que se trabajan 8 horas y se pierde tanto. La referencia a fabrico 2.150 por hora incluye esas pérdidas de tiempo, que no son 10 horas, son minutos o segundos. Entonces, no tenemos que contabilizarlo 2 veces. Ahora, podría pasar perfectamente que lo podemos aislar, pero eso ya tiene que ver con los datos. Y entonces, acá arriba voy a definir lo mismo. Viste levantar del orden 16, 90% más o menos. 0,9. Listo. Tenemos todos los datos y ahora el índice OE es la multiplicación del A, y letra y el Q. ¿Y cuánto me da? Y cuando nos vamos de espalda, hoy día me fui de espalda y en una presentación. 0.73, 0.72. ¿Cuánto? 0.73. 0,73 al 73%. No está tan mal, ¿cierto? Está bien. Como herramienta para cuantificar, el 73%. Con eso nos compararíamos otro proceso similar, otra planta, otra empresa, ojalá si que tenemos sus datos.
Pero lo importante acá es que si tuvieran que darle prioridad a uno de estos, ¿a cuál le darían prioridad? El que esté más bajo. Al que está más bajo, ¿cierto? Puede pasar que están muy juntos, pero yo debería mirar aquí, algo está pasando. Está saliendo muy mal a la foto. ¿Sí? Y ojo, cuando no está saliendo muy mal a la foto puede ser culpa del numerador o el denominador. Generalmente el denominador, uno dice, no, eso no debe tener problema, pero sí puede ser un problema. O sea, yo creo que puedo fabricar 2500. La primera pregunta que me debo hacer es, ¿algún día has fabricado 2500? No. ¿Y por qué no? Porque nunca se han dado las condiciones ideales. ¿Y alguna vez se dan las condiciones ideales? Tampoco. Entonces quizás crees que llega a 2500, no va a llegar nunca. Entonces, ese que calculamos como 0,85 en realidad es mayor. Lo que pasa es que estamos siendo muy exigentes con el proceso. ¿Sí? Esas cuestiones que les digo yo pasan. Y pasan un montón de cosas. La empresa a veces da 2 pasos y queda ahí mismo. Pero ahí ellos tienen 2 pasos. No les mejoren nada. Les voy a contar hoy día. Hoy día tuvimos una presentación de proyecto de título de una alumna de ingeniería industrial. Y ella trabajó en una fábrica, no me acuerdo cómo se llama, pero era como Nutritiva, Nutrialgo, que fabrican jurel enlatado en Coronel. Nutrialgo era. Mostró una foto del jurel San José, que probablemente son los que fabrican el jurel San José. Y decía que el índice OE andaba por ahí por el 28, así como el número más alto era un 45%. Eso es bajísimo, o sea, tienen plata para que invierten plata en un negocio para fabricar y ganar plata con la fabricación y venta, y resulta que un 45 es demasiado bajo. O sea, lo sorprendente es que para llegar a un 45 alguno de estos tiene que haber estado demasiado bajo, 60, 50%. Y sí, era un proceso, y era un proceso que era una parte del proceso que ni siquiera era tan complejo, era como empacado, donde se meten los jureles adentro del tarro. O sea, tampoco era tan complicado el proceso. ¿Y qué nos contaba ahí? Bueno, aparte de ser muy bajo, que hay el proceso es muy manual, muy manual. O sea, sigue siendo un proceso muy manual del jurel. O sea, se cuecen, se cocinan, y después en el proceso manual se le remueve la piel, después de cocinado se le sacan las espinas, y después de eso se va a los tarros, se cocina y a los tarros. Sigue siendo muy manual, a pesar de que en alta mar esas cuestiones se hacen un montón. Y el jurel tiene una característica distinta a los otros peces. ¿Saben cuál es o no? Está prohibido comerse un ceviche de jurel, eso no se puede. Que se desarma, ¿no? El jurel dura un día y se empieza a descomponer inmediatamente, y a descomponer al punto que si tú te lo comes te hace mal. Grave. En cambio el salmón no le pasa nada. Se dice que estos son... ¿Y por qué le dicen salmón tipo jurel? Ah, no sé. Esa es la anécdota. Pero el salmón es un pez de agua, perdón, de sangre tibia, sangre caliente, algo así le llaman, que es prácticamente salió del mar, se murió y te dura 24 horas. Más o menos no. Entonces, urge todo. El salmón que no se corta a tiempo, el salmón que no se produce, termina en una pila y ya hay que mandarlo a hacer harina de pescado, ¿no? Ya no sirve para otra cosa. Así que, chuta, cualquier mejora en el ritmo productivo es súper pertinente, porque en lugar de fabricar harina, termináis fabricando más latas de jurel. Puede ser eso también, porque el índice de calidad está muy bajo porque se les pasó un día por X motivo y. ¿A las empresas de jurel? Sí. El que decía usted de su alumno. Yo no lo sé, porque no eran empacados. Eran empacados. Porque el resto, como cuando es un proceso manual, el índice OE no nos sirve. O sea, el proceso que las personas realizan con un cuchillo, con algo para limpiar los peces, el índice OE no nos va a servir. El índice OE nos sirve para una máquina, para un equipo, donde el ritmo de trabajo lo lleva la máquina. Y una máquina de empaque de no es bajo, lo primero que te hay que cuestionar es decir, chuta, mejor compremos otra máquina. No es muy bajo. No sé, mira,
ponte a pensar en esto. Estás enlatando jureles. Y para que te salga el OE muy bajo, no sé, pues, si estás enlatando jureles, ¿qué problema de calidad podríais tener? ¿Intentáis cerrarlo y te quedó abierto? ¿Intentáis pesarlo Porque y los te mayas, quedó con menos de lo... ¿Has pesado alguna vez alguna lata de jurel? No sé cuánto pesará la lata de jurel, pero si en la lata indica 500, siempre va a tener como 90 gramos más. Porque se define que 90 de 85 gramos hasta una cota superior es lo que debe tener de más, nunca de menos, pero siempre más. Sí, rarísimo. Yo creo que están midiendo mal, ¿eh? Yo creo que están midiendo mal. Pasen a encontrar cosas como esas, creen que... No, mira, las típicas preguntas son: ¿por qué tú crees que esa es la velocidad ideal y eso es lo que puedes fabricar? Lo veo demasiado. ¿Alguna vez has fabricado esa cantidad? No. Ojo, por hora, no por turno, por hora. Pueden, si es muy variable el proceso, pueden llevarlo a minutos. O sea, ¿cuánto tiempo te toma fabricar tantas unidades? Tanto. ¿Alguna vez te has demorado, alguien se ha demorado tanto? La respuesta puede ser sí, doña Juanita que lleva 80 años cortando algo aquí. Y el resto, no. Entonces está definiendo una métrica en base a una señora que tiene muchísima experiencia comparado con otro. ¿Cómo sí? Tiene que ser representativo. Y esa es una problemática que vamos a abordar después del primer certamen, de cómo le mido la productividad a un proceso donde el que lleva tiempo es la persona. Ya, este se lo dejo a ustedes. Ustedes lo resuelven así, calcular el resto, la segunda parte para medir en cuánto se mejora. Pero básicamente tienen la misma estructura. Ante esta situación, el ingeniero se propone algunas mejoras, ¿no? Y obtiene los siguientes resultados. El tiempo perdido por fallas y descalibraciones de las máquinas fue reducido a 4 horas. En lugar de un 10, es un 4. La capacidad de producción de la empresa llegó a su máximo, es decir, pudo fabricar 2.500. Ahí ese índice va a quedar con un 100%, un 1. Y finalmente el total de productos rechazados disminuyó a 200, 1.700, 200. Así que son las mismas ecuaciones que podemos calcular. Y calculan el OEE y lo comparan así con los términos porcentuales. Pero al hacer las ecuaciones, ¿podríamos mejorar el que esté bajado o probar con...? Es que lo que pasa es que ahí, hasta ahí yo no puedo llegar más allá. Porque ¿cómo se mejoran los procesos productivos? No lo sabemos, hay que ir a mirar el proceso productivo. De hecho, recién estaba conversando con un alumno vespertino del industrial que estaba definiendo qué tema iba a desarrollar como proyecto de título y me dijo: profe, estoy súper mal, porque me cambié de pega en enero, llevo súper poco, no hay data, estoy en el área logística y yo llegué ahí porque reestructuraron a todo el mundo, echaron a todo el mundo, quedó una pura persona. ¿Por qué lo echaron? Porque no habían hecho lo que el jefe, en 2 años, lo que el jefe les había dicho, que era mejorar el proceso. Fueron los únicos que no mejoraron, así lo echaron. Y así que yo llegué a trabajar ahí y ahora tengo que mejorar lo que no se mejoró este año. Y yo le dije: ya, ¿y qué vas a hacer del proyecto de título? No hay datos, ¿qué voy a hacer? Dije: bueno, si algo se puede hacer, pues si te están pagando para eso. Entonces él va a terminar en algo que es analizar cuáles son los problemas que ocurren en la unidad. ¿Sí? Es una unidad que se dedica a fábrica de perfiles de metal y metalcom, y la unidad que está él es la de despacho y logística. Ellos reciben órdenes interiores para configurar los pedidos que se van en camiones y tienen que despachar. Entonces, sus problemas son, él me mencionó algunos, que hay un viejito que hace el despacho y lo hace con papel y lápiz, nadie sabe cómo lo hace. Y yo le dije: no es que nadie sepa cómo lo hace, es que no sabemos si lo está haciendo bien o mal. A veces se van a buscar productos a la bodega y no están en otro lado. A veces se va a sacar un paquete y ese paquete no está completo porque alguien vendió 2 unidades de estos bienes de perfiles metálicos que son de 6 metros. Alguien vendió 2 piezas, no le informó a nadie. Entonces, todo ese tipo de cosas son problemas. Hay que identificarlo y después tratar de resolverlo. Y la solución a los problemas así empresariales a nivel de industria no es que yo vaya y le coloque un cartelito o indique que esto no se tiene que hacer más, sino que tiene que estar metido en toda la organización. Tiene que haber un responsable de revisar que eso no esté ocurriendo, una acción correctiva, tienen que haber prácticas de cosas que no se hacen, etc.
Y ahí se nos ocurrió al tiro una mejora. Ellos manejan la bodega para manejar los productos que ellos venden como a clientes, venden los lotes grandes, que van ensuchados y todo, y también venden unidades. Entonces eso les genera un problema porque los manejan juntos en la misma bodega. Y le dije, oye, pero si tienen espacio en la bodega, quizás deberían dejar un espacio habilitado para venta al detalle y el otro para venta al mayor. Y eso les va a ordenar inmediatamente todo y les va a mejorar los problemas. Dijo, si no se me había ocurrido, porque esa es la parte que tienen que hacer, descubrir el problema. Y eso se hace con observación, estar en terreno. Ya, pasamos a una unidad entre comillas, donde vamos a hacer un mini cursillo de estadística. Y la idea del mini cursillo de estadística es, el ideal siempre es pescar un libro de estadística y aprender de él. Piensen que en las universidades se hacen cursos de estadística y a veces se separan en más de un curso. Así que lo que vamos a ver es una versión súper resumida, pero vamos a terminar haciendo algo con datos. Eso lo vamos a hacer mañana. Y ahora me acuerdo que lo dejé en el computador de la oficina, así que mañana voy a tener que buscarlo. Ya. ¿Les suena lo que es la estadística, no? ¿Alguien tiene experiencia con análisis de estadística? Ya. La estadística es una herramienta fundamental cuando nosotros queremos hacer gestión de la producción. Porque cuando hacemos gestión la hacemos sobre cosas que podemos cuantificar. ¿Sí? Hay cosas que podemos cuantificar y cosas que podemos observar, pero al final igual las terminamos cuantificando. ¿Por qué hablamos de cuantificar cosas? Porque si somos capaces de cuantificar, nosotros podemos valorar un esfuerzo para mejorar algo. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos haciendo, se perdían por calidad 1.700 unidades. Ya el hecho de que son 1.700 unidades indica que si yo voy a hacer un esfuerzo, o sea, meter lucas, por ejemplo, para mejorar algo, yo tengo que saber cuánto debo esperar por esas lucas invertidas. ¿Sí? Porque alguien me podría decir, no, mira, cambia la máquina, con eso va a llegar a cero. O sea, pero ¿cuánto me cuesta la máquina? Tengo que cuantificar. Y la referencia es que yo voy a mejorar a lo más en 1.700 unidades. Porque eso es lo que me está fallando ahora. Entonces yo, al cuantificar, yo puedo hacer gestión, definir acciones correctivas, e incluso puedo rankear y ver qué es lo que me conviene mejorar. Por eso siempre hablamos de que si nosotros podemos cuantificar las cosas, podemos mejorar. Si no las podemos cuantificar, el primer esfuerzo es cuantificar para poder después mejorar. Y las estadísticas ayudan. En el ejemplo también decían que en un turno se perdían 1.700 unidades. Pero eso como suena como que yo miré un día X, y ese día hubieron 1.700 unidades perdidas. Eso es poco significativo porque puede que vaya a mirar el otro día y el otro día me aparezcan ¿cuántas? 1.800. Miro otro día y puede salirme 1.200. Miro otro día y puede haber variabilidad, entonces ¿con cuál de las cifras me quedo? Entonces tengo que hacer cosas. Y lo lógico que vamos a querer hacer es siempre calcular el promedio. ¿Sí? El promedio es una buena estrategia, tiene un montón de propiedades deseadas, pero no es siempre deseable tomar decisiones en base al promedio, dejando de lado otros aspectos. Así que, por eso es que surge la estadística, como una estrategia no para mejorar el proceso, sino que para entenderlo mejor. ¿Ya? Y para eso se agregan conceptos, se definen métricas y un montón de cosas. Bueno, ¿qué hace la estadística? Dentro de la estadística está la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es lo que primero se enseña porque básicamente nos ayuda a describir datos. ¿Sí? Pensemos en un curso de colegio de niños chicos, 40 niños, 40 pruebas, y la profesora calcula, le evalúa la prueba a cada uno, y la profesora tiene el listado de todas las notas. Y las muestra en la pizarra y dice, aquí están las notas de todos los niños. No se puede hacer eso, pero coloca las notas de todos los niños del curso. No les coloca color rojo ni color azul, todas color negro. ¿Sí? O sea, una persona que quiera entender
cuál fue el desempeño del curso, tendría que mirar todas las notas y tratar de hacer un análisis. ¿Sí? Y eso le va a tomar tiempo. La idea de la estadística descriptiva es que yo no ponga las notas, sino que dé algunos datos que ya están muy alejados de ser datos, es más información, y que con esa información la persona se puede hacer una apreciación de cómo le fue al curso. Eso puede ser a través de alguna métrica que mostramos, calculamos y mostramos, o a través de alguna gráfica que describe el comportamiento. Y eso es más significativo que lo elemental, que son los datos con las notas. ¿Están de acuerdo? No sé si ustedes han estado al tanto de lo que hace, no sé, un ministro, alguien que sale hablando en las noticias. ¿Cómo da la noticia? Dice, no, este año va a haber un incremento del tanto por ciento para tales cosas, una disminución del tanto por ciento en tales cosas, pero no te dice en detalle para cuáles son todas las cosas. ¿Por qué? Porque para eso se requiere tiempo, es una información en detalle, se parece a una tabla y tú lo que quieres es entregar una información más sustantiva. ¿Sí? Información, no datos. Entonces nos permite primero resumir. Eso nos permite la estadística descriptiva. Describir un conjunto de datos en algunas cosas que nos permiten hacer una mejor comprensión. Nos permite ordenar. Hay algunos estándares para ordenar la información, tabularlos, que es la parte más básica, es como la parte inicial. Pero anotamos acá una palabra clave que nosotros vamos a abordar, que es la limpieza de los datos. No siempre los datos están buenos, a veces están malos. A veces, no sé, tienes un gran set de datos y en ese set de datos hay algunos datos que están malos o hay algunos datos que no corresponden al fenómeno que tú estás explicando. ¿Sí? Pensemos en lo siguiente, en el mismo curso donde están esos 40 niños que dieron una prueba. ¿Sí? La nota representa la calificación que obtiene un niño que estudió para una prueba. ¿Cierto? Si el niño no estudió para esa prueba, la calificación representa, la calificación va a ser un 1 o muy cercano al 1, ¿cierto? Pero esa nota no corresponde a un niño que estudió para una prueba. ¿Están de acuerdo que habría que tratarlo de manera separada? Decir, mira, estas notas que están acá son de los niños que se nota que se estudiaron algo para la prueba y estos otros que están acá son los niños que no estudiaron para la prueba. Y yo puedo decir que, mira, el desempeño del curso me lo muestra este grupo de datos, porque ellos son los que estudiaron para la prueba. Entonces, si yo quiero ver si la profesora explicó bien, se le entiende, yo no debo considerar a los niños que no estudiaron, debo considerar a los otros. Entonces, analizamos datos, limpiamos los datos, clasificamos los datos para poder comprenderlos mejor. Y eso es pega de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es el primer pilar que también nos permite comparar sets de datos. Por ejemplo, tengo dos cursos del mismo nivel, le aplico la misma prueba, los alumnos se sacan notas y yo quiero saber, escucha, si existen diferencias o no entre los cursos. ¿Cuál sería el primer ejercicio que haríamos? Calculamos el promedio de curso, ¿sí? Ojalá con los niños que estudiaran, y en base a eso yo puedo identificar si es que existen diferencias o no. ¿Están de acuerdo? Pero aún así el promedio nos puede ocultar las cosas. Voy a inventarme un cursito chico de 3 niños nomás. ¿Sí? En el curso A y curso B. Los niños se sacaron un 5, un 6 y un 7. ¿Sí? Y acá los niños se sacaron un 6, un 6, 6. ¿Cuál es el promedio del primer curso? Un 6. ¿Y el promedio acá? También es 6. ¿Son distintos las notas? ¿Los grupos así vistos como notas? En un curso hay mayor brecha. Acá hay mayor dispersión. Se diferencian las notas. Hay una nota mínima y una nota máxima y hay un rango. En cambio acá, 6. Todos entendieron lo mismo. Quizás si lo vamos a mirar en el detalle, pero todos se equivocaron en la misma pregunta y podemos aprender algo. Pero el promedio sí sirve, pero tiene limitaciones. Entonces cuando yo comparo en base al promedio podría estar cometiendo un error o dejando información relevante de lado. ¿Sí? Existen otras técnicas también vinculadas al mundo de la estadística que son más avanzadas para comparar en base a datos. Eso se llama la diferencia, pero la estadística descriptiva sí nos permite hacer igual comparación. ¿Sí? Otra cosa que se usa mucho, para lo que se usa mucho la estadística es para comunicar. ¿Ya? Esa es la parte bonita.
para comunicar. Generalmente comunicamos en base a métricas y decimos cosas como, por ejemplo, mira, se estima que este año va a ser más lluvioso que el anterior, ¿sí? Un 15% más lluvioso. Ese 15% salió de un análisis de datos históricos y cuestiones, pero es un 15% de información relevante. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer las personas para mostrarnos los gráficos? O sea, podemos usar gráficos, así como este. Te muestra enero, febrero, marzo, año anterior, año proyectado y te hace una gráfica. Eso es bueno, porque no solamente te entrega un mensaje, sino que te entrega un mensaje gráfico donde tú puedes ver a través de una barrita si es que va a llover el doble, el triple, etc. Profe, en resumir, ¿qué quiere decir un modal? La moda es lo que más se repite. Después vamos a entrar en esos detalles, ¿ya? Muchas de las cosas que están enlistadas acá, nosotros las vamos a abordar a través de lo que está en la misma diapositiva y un ejemplo un caso que les estoy preparando para que mañana analicemos, para que ustedes se den cuenta de que en realidad cuando nosotros decimos, mira, descubrimos que tantos productos salen defectuosos, eso no sale de la nada. ¿Sí? No sale de la nada. Hay muchas empresas que registran esos datos en papel, para que vean cuánto valoran esos datos. O sea, una lijadora de madera, hay alguien que al final del turno tiene que, ojo, dentro de lo posible, no es un registro en vivo, ocurrió tal cosa y la registra, no. El registra cada cierto rato o al final del turno. Chuta, ¿cuántas piezas me llegaron con clavo? Me llegaron 8. 8 piezas llegaron con clavo. Llegaron 20 piezas con manchas rojas. Y eso, que está en papel, después alguien tiene la responsabilidad. Hay alguien que le pagan horas de trabajo para que traspase eso y lo meta a un Excel. Porque ese Excel después va a ser analizado a fin de mes. Y con eso le van a poner nota a los proveedores. Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3 me está mandando materia prima con clavos, por ejemplo. Pero eso cuesta lucas. La empresa gana plata produciendo, no analizando las cosas. Pero se entiende que si analiza las cosas gana control sobre la materia prima que le llega. Y eso es un beneficio. Ya. Vamos a navegar por este mundo de la estadística. Hablamos de tipos de variables. Hablemos primero de tipos de variables. ¿Qué es una variable en el mundo de la estadística? Una variable es algo, que puede tomar distintos valores. Es como una característica. Por ejemplo, la nota que sacó el niño. ¿Sí? ¿Es variable o siempre toma el mismo valor? Variable. Variable. No toma el mismo valor. Representa la nota de un niño. Podemos establecer cosas como tiene ciertas características la nota. Puede ser más de un 7. Puede ser menos de un 1. Tiene un rango de validez, ¿cierto? Una nota es una variable, defino que nota es una variable que va entre el 1 y el 7. ¿Sí? Los niños se sacan notas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, o también existen los decimales. Existen los decimales, ¿cierto? Existe el 5,5. Entonces yo diría, mira, esa variable es una variable entera, es un número real. Tiene decimales, de hecho puedo decir hasta tiene un decimal, que va entre el 1 y el 7. Representa tal cosa. Si quiero le pongo detalle, de aquí para arriba es bueno, de aquí para acá es malo, y puedo poner montones de cosas. Eso es una variable. ¿Sí? ¿Aquí aparece alguna otra? Por ejemplo, el sexo. Una persona tiene sexo. Yo tengo un listado de personas y eso es una variable. El sexo de la persona. ¿Es variable dependiendo de la persona? O sea, bueno, siempre ha existido más de uno. La única verdad, siempre ha existido más de uno. Pero una persona va a tener uno, sí. Yo le voy a colocar M o F o no sabe, o no responde. ¿Sí? Pero existe, es variable. ¿Es un número? ¿Una cifra? No, ¿no es cierto? ¿Es una palabra? Sí, pero más que una palabra es un concepto, ¿cierto? ¿Lo puedo representar con un número así como, mira, el 1 representa hombre y el 0 representa mujer? Sí, pero en esencia estoy representando un concepto. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, tenemos que ordenar esta cuestión. Entonces hay variables que son cualitativas y hay variables que son
cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas son cifras, son sumables. Ese es el primer fenómeno, son sumables. ¿Sí? A veces resulta que la suma no tiene sentido, pero son sumables. ¿Sí? Estas de acá cualitativas no son sumables, no tiene sentido sumarlas. ¿Sí? Fíjense, tenemos las nominales y las ordinales dentro de la cualitativa. Vamos a la nominal, sumemos la variable de dos personas su color preferido. A una le gusta el azul, a otra le gusta el rojo. ¿Podemos sumar rojo y azul? No se puede sumar, no tiene sentido. ¿Qué sería ordinal? Cuando dice cuantitativa ordinal es que esas indican un orden, establecen un orden de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, posición en la fila. Posición 1, posición 2, posición 3. ¿Es un número? Sí. ¿Es sumable ese número? ¿Tiene sentido decir, la persona de la posición 1 y le voy a sumar la posición del 8 que es la tercera posición? Me va a dar 4. Entre los dos suman 4 posiciones. Suena raro, ¿cierto? O sea, a pesar de ser número, son cualitativas, pero son ordinales. Esto yo lo puedo ordenar. Yo puedo ordenar a los individuos o a los focos de observación en base a esto. ¿Sí? Curso, primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Lo puedo ordenar en base a eso, ascendente o descendente. Acá no hay un orden. Y si hay un orden sería como en Chaño, por ejemplo, voy a ordenar los colores del más claro al más oscuro. Es raro. ¿Sí? ¿Son útiles estos datos, no? Sí. Son muy útiles. ¿Sí? Temporada otoño, temporada invierno. ¿Sí? El producto lo adquirió en promoción, no promoción. Son súper importantes esos datos. Por ejemplo, si yo quiero analizar el éxito de una campaña así de publicitaria, de promoción, yo tengo que registrar la fecha en la que se vendió, el momento en el que se vendió y bajo qué condición. Venta normal, venta de oferta, 2x1, 10% de descuento, Black Friday, cuestiones así. Porque después a futuro yo puedo decir, oye, ¿mejoraron las ventas con esta promoción o no? Entonces son súper importantes. Y en las cuantitativas ya vimos que existen las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. ¿Sí? Cuantitativas discretas, por ejemplo, ¿cuántos cuadernos lleva el niño al colegio? Puede llevar 1, puede llevar 2, puede llevar 3, puede llevar 3,5. Bueno, hay cabros chicos que terminan llevando menos que lo hacen tira, pero en rigor no se puede, ¿cierto? Son enteros. Y viven en el mundo de los enteros, los discretos. Y están los continuos. Bueno, los continuos, ¿cuánto pesa usted? 75 kilos, 75, algo. ¿Cuántos años tiene usted? La edad, ¿cómo la consideraría? ¿Discreta o continua? O puede estar en las dos. ¿Dónde la metería? Hagamos una discusión. ¿Como continua? ¿Qué cosa, profe? ¿Cuál es? La edad de una persona. Número de veces. Podríamos preguntarle, ¿cuántos años tiene usted? No, yo tengo 25,8. Alguien va a decir 25,12. No sé, como 55. Yo creo que es discreta. ¿Se podría o no? Pero ojo, sería mejor preguntarle la fecha de nacimiento y nosotros hacemos la conversión. Sí, puede ser considerada una variable continua. Pero si estamos en el mundo de cuántos años tiene, 8, 15, 20, como eso es preguntarle cuántos cumpleaños ha vivido. Ahí, no, puede ser distinto. La cosa es para qué lo vamos a usar. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trabajando con adultos, ¿es significativo el coma algo? No, pero si estamos trabajando con un pediatra que atiende niños, no, pues le interesa, tiene 2 años, 2 meses, porque pucha, empiezan a pasar cosas al mes siguiente. Ahí es distinto. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros decidimos cómo vamos a registrar los datos, tenemos que tomar algunas decisiones dentro del mismo contexto, pero tenemos que saber cuáles son cualitativas, cuáles son cuantitativas. ¿La temperatura entraría dentro de continuo? Continua. ¿Sí? Todo depende de cómo se registre. Si la registramos con una maquinita que solamente nos da entero, va a ser entera, pero en realidad yo la puedo meter perfectamente en los continuos. ¿Sí? El error sería colocar algo acá que pertenece acá. Ahora, piensen en que
el solo hecho de tener claro cómo es la variable nos permite controlar si fue un registro coherente o no coherente. ¿Sí? Si yo le estoy preguntando acá la edad, cualquiera de los dos, y una persona me coloca menos 50, está más, ¿cierto? O me coloca 2500. Uno podría decir, pero ¿quién va a escribir 2500? ¿Sí? Probablemente una persona cometió errores que ocurren, absurdos, que registró el precio. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, pero ese dato en realidad se equivocó, colocó el precio aquí. ¿Qué hacemos con el resto del dato? O sea, no sabemos la edad de la persona. Creemos que compró algo de 2500. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el resto de los otros datos que capturamos estarán bien? ¿O borramos todo? ¿No? ¿Sí? Entonces ya saber qué tipo de datos nos permite hacer un control. Ya, hay algunas cosas que tienen más sentido que otras dependiendo del tipo de dato. ¿Sí? Por ejemplo, ¿han visto este tipo de gráficos así que son los gráficos de torta? Voy a graficar un gráfico de torta. Una cuestión así, cake. ¿Han visto esos tipos de gráficos? Ya. Ese tipo de gráfico tiene sentido, más sentido y menos sentido, incluso hasta nada de sentido en algunos. ¿A cuál le encuentran más sentido? ¿Para cuáles datos? El gráfico de torta. El gráfico de torta describe una proporción de algo. Por ejemplo, nos ordenamos, aquí en el curso le preguntamos a cada uno su color favorito, contamos a cuánto le gusta el azul, el rojo, el amarillo, y con eso construimos un gráfico de torta. ¿Encaja con este perfil? Porque son como números exactos, ¿cierto? ¿Qué cosa? El discreto, por ejemplo, cuantitativa sería discreto porque son números También exactos. podemos, pero ojo, podemos usar, podemos usar el gráfico de torta acá, podemos utilizar el gráfico de torta acá, puede tener sentido. En discreto puede tener sentido. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas sopaipillas se come usted? Es que son números más. Uno, la mitad del curso, el 50% manifiesta que se come 3 al día. ¿Sí? Es dato. Ahora, el gráfico de torta se puede usar para eso, pero no es el recomendado. ¿Sí? No es el recomendado. Ahí te van a decir, no, lo recomendado ahí es un gráfico de barras. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren saltarse todo eso, porque eso está en los libros de estadística, de decir, no, este gráfico se usa para esto, se construye así, no sé, y van a llegar a una parte, estos gráficos son recomendados para esto, que es el párrafo más escondido debajo de un gráfico. Entonces, si ustedes quieren hacer ese tipo de aprendizaje lo más rápido posible frente a la necesidad de mostrar datos, ustedes van a la inteligencia, alguna herramienta, un chatbot, inteligencia artificial, quiero construir un gráfico de torta, o un gráfico, no le digan de torta, quiero construir un gráfico para mostrar esto. Y la inteligencia artificial le va a decir, si necesita afinar algo, le va a hacer una pregunta y le va a decir, mira, los gráficos ideales para ti son estos. Más encima le va a decir, si me pasas los datos, te hago el gráfico. ¿Sí? Entonces, elaborar un buen informe a través de mostrar cosas estadísticas, la inteligencia artificial te ayuda a leer el libro que no leíste y afinar la puntería. ¿Sí? Hay gente que tiene la pega de hacer los informes constantemente. Su pega a fin de mes es hacer un informe. Y esa persona ya seleccionó los gráficos, solamente le aporta los datos. Ya, dependiendo de en cuál estamos, hay gráficos recomendados. Herramientas para hacer gráficos hay, nosotros no vamos a aprender a hacerlos a mano. ¿Sí? Cuando yo estudié estadística por ahí por el año 90 y el año 2000, ahí me enseñan a hacer los gráficos a mano. ¿Sí? A mano. Era toda una vez, de verdad que se aprendía a hacer el gráfico, pero ahora, no sé, alguien me dice hacer un gráfico, lo hago a mano, queda mal. ¿Sí o no? O sea, sirve saber hacerlo, pero sirve más saber hacerlo con un software. Nosotros vamos a trabajar con el Excel. El Excel es un muy buen instrumento para poder hacer cosas estadísticas de este nivel, incluso nivel avanzado. Está en todos los computadores generalmente. ¿Sí? Hay herramientas y software estadístico que también lo hacen, la mayoría son de pago, poco, con registro. Hay algunos que son gratuitos y son bastante buenos. ¿Conocen uno que se llama el R? Sí. El R es un lenguaje que se utiliza para hacer cosas estadísticas, desde lo más simple hasta lo más avanzado. Es genial la cuestión. Interactúa muy bien con la inteligencia artificial. Si uno dice, inteligencia artificial, tengo estos datos, quiero hacerlo en R, un gráfico tanto, pásame el código, les pasa el código, y llegar y copiar y pegar. Interactúa muy bien. Creo que también es bueno saber hacer el gráfico a mano. Sí. Porque, por ejemplo, en una guía, de repente usted mismo dice, ya este gráfico
Ahí vienen dos niveles. ¿Cómo lo haces tú con el software? Excel tiene esa gracia, de que en Excel tú puedes simular que haces todos los cálculos tú mismo. O sea, no vas a usar el botón automático de Excel donde tú le das los datos y te hace el gráfico, sino que lo haces tú manualmente. ¿Sí? A la larga terminas usando las opciones de Excel, hacerlo automático, sí o sí, por una cosa de eficiencia. Además te ayuda con el formato, que queden bonitos y toda la cuestión, así que eso lo vamos a ir practicando a medida que vamos a ir avanzando. Ya, el primer fenómeno que queremos estudiar es un fenómeno donde nosotros trabajamos en un mundo ambiguo aquí. ¿Sí? Pero ese mundo ambiguo lo llevamos hacia acá. ¿Sí? Independiente de los datos que tenemos, que generalmente viven en este mundo, hacemos un estudio para poder visualizarlo así. Porque así vamos a poder obtener o caracterizar algún comportamiento. Y es ahí donde tenemos que definir el concepto de frecuencias. Frecuencias. Tenemos dos frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada nos interesa en segundo plano, pero la que nos interesa sí o sí es la frecuencia relativa, la F minúscula. Aquí tenemos un set de datos donde en ese set de datos se registra, ejemplo, puntajes de 20 estudiantes. Estos son los puntajes que obtuvieron 20 estudiantes. Si contamos acá, 7, 7, 3, 1 y 2 nos da 20 estudiantes. Y el puntaje que obtuvieron se registra. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Nos muestra que 12 estudiantes obtuvieron un puntaje entre 50 y 59. 7 estudiantes entre 60 y 69, 7 entre 70 y 79, y así sucesivamente. ¿Están ordenadas estas etiquetas, labels? Sí. Sí, ¿cierto? Cuando están ordenadas, es distinto a cuando están desordenadas. Y eso es reflejo de que estamos frente a algo de ese tipo. Piensen, el puntaje que obtiene el alumno, el puntaje así como nota, ¿qué tipo de dato es? Cualitativo ordinal, porque puede ser Cuantitativo discreto. Porque un puntaje entre el 1 y el 100, por lo que veo, no existen los decimales, es entre el 1 y el 100. ¿Sí? Ahora, si la nota está entre el 1 y el 100 y eso es demasiado grande, me da lo mismo visualizarlo como en los dos, pero en rigor estamos acá. Lo que estamos haciendo con esa idea de las frecuencias es transformar este set de datos, moviéndolo hacia este mundo. Y por eso estamos teniendo rangos. ¿Sí? Entonces, cuando hacían las estadísticas antes de las pruebas SIMS esas que hacían, cuando te determinaban, por ejemplo, el nivel de una escuela con respecto a otra, ¿cómo estaban? ¿Qué tipo de sistema usaban? No sé, yo creo que ahí utilizan otro tipo de herramientas porque son muchos atributos que se observan. Probablemente ahí utilizan métodos de cualificación por ponderaciones. Hay que definir qué cosa es más importante que otra. No creo que solamente calculen el promedio simple. Debe ser ecuaciones como dimensionales. Es como un índice OE, se puede descomponer y después se integra. Ahora, esas evaluaciones son bien... Sí. La dispersión que tienen... En realidad te dan como una guía de cómo está tu nivel, pero en realidad no sé si creerles, porque en realidad la realidad te decía otra cosa. Mira, hay colegios, estoy hablando de los privados son los que tienen libertad en ese mundo, que le importa un pepino al CIMSE. Para ellos no es preocupación, porque ellos están convencidos y saben que los niños del colegio aprenden lo del CIMSE. Ahora, ellos no pueden decir cosas como no vayan a dar el CIMSE, no pueden dar esos mensajes, pero al colegio le da lo mismo el CIMSE. Le vaya bien o le vaya mal, sabe que no es un estándar. Para ellos te colocan el estándar por acá arriba, otro estándar. Responden a otros intereses. Y a quienes sí les interesa el CIMSE, a quien tiene que estar obligado a responder en base al CIMSE.
Y ahí aparecen cosas como prácticas malas. Pero se refiere como a la escuela pública. Escuelas públicas. Entonces, ellos tienen que rendir cuentas en base al CIMSE. Entonces, el CIMSE se utiliza, entre comillas, para rendir cuentas, para evaluar qué tan bien está un colegio, para ver qué tanto está mejorando un colegio, y entre todo eso se transforma en un instrumento que al final no sirve. ¿Sí? ¿Cómo debería ser evaluado el CIMSE? Pues para que tú veas. Mira, no estamos terminando el tema, pero supongamos que tenemos un tercero básico. Y tú vas al tercero básico, vas este año y le tomas el CIMSE. Y si en el CIMSE les va más o menos. Después vas años después, te enfrentas a otro tercero básico y le vuelves a tomar el CIMSE. ¿Sí? Ahí tú puedes decir, sí, el colegio en tercero básico ha ido mejorando algo. ¿Sí? Así que entre otros subió su calificación. ¿Sí? Tú podrías sacar ese argumento. Pero no es tan cierto. Porque primero, para tener cambios, tú tienes que cambiar cosas. ¿Cierto? ¿Qué cambió? ¿Cambió el colegio? ¿Cambió el profesor? ¿Cambiaron los libros que están usando? ¿Relajaron las pruebas? ¿Qué hicieron? Entonces el CIMSE no te va a permitir medir eso. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué hicieron para que el CIMSE saliera mejor? ¿Alguna estrategia donde nos fue mal en el CIMSE? Entonces nos empezamos a preocupar de colocar preguntas tipo CIMSE en todas las pruebas, para que los niños se fueran acostumbrando. Le hicimos un ensayo, entonces es como medio falso. Ahora, ¿qué intenta capturar el CIMSE? Algo estructural del colegio. Pero no sería lógico decir, oye, si estos niños en ese punto no sabían hacer algo, tenemos que descargar al año siguiente y ver si lo aprendieron. Eso sí sería hacerse cargo, porque son el mismo grupo y tú estás viendo si aprendieron algo que no sabían. El CIMSE es un instrumento que sirve como para la masa, para obtener conclusiones a grandes rasgos, pero en sí no está ayudando mucho. Y hay colegios que de verdad no lo toman en cuenta, para nada, o sea, es por cumplir. O sea, pues tienen un bien que estudian en un colegio y en el colegio le hacen las clases en inglés. Pero hasta sexto básico le hacen las clases en inglés. O sea, las únicas clases que son en español son las clases de religión, las clases de matemática y lenguaje. Todas las otras se hacen en inglés, hasta antes. De hecho, suena como muy raro decirlo, porque ese ejemplo es más medible en generaciones. De hecho, nosotros lo vemos, mi hija mayor no le tiene miedo al inglés. No es que hable inglés, no le da miedo hablar inglés, pronuncia bien, o sea, nunca se ha esforzado. Mi hija chica, nosotros notamos que quedó más atascada porque tuvo otros profesores menos exigentes. Pero el colegio no se preocupa de CIMSE, se preocupa que todos los niños que salen de cuarto medio pueden dar una prueba de inglés y certificarse. Y eso es lo que se le da a ellos. Este año le fue súper bien a los niños. Entonces no entran en el juego del CIMSE porque de verdad que no sienten que no les mide nada. De hecho, tampoco utilizan los colegios que manda el ministerio. Existe la regla donde se distribuyen, pero no lo usan, usan sus propios libros. ¿Okay? O sea, ahí hay un algo. Cada vez que se quiere hacer algo, se inventa algo, y de verdad no se hace mucho. Lo que pasa es que si usaran más estadísticas dentro del colegio, sí podríamos mejorar. Al interior de cada colegio, no desde afuera. Eso es. Pero los colegios están sumergidos en un mundo donde hay rotación de personal. Y la rotación de personal es súper buena en los colegios, pero el colegio que está sacando profesores para ir sustituyendo porque él de verdad encuentra que tiene profesores que son mejorables. Pero a raíz de eso hay colegios a los cuales están llegando profesores malos en el mismo sistema. ¿Sí? Y en algún colegio se quedan. Entonces cuando tú dices, bueno, el sistema no es negativo. Ahora, hay un mundo por mejorar en la educación, sí. No siempre lo que se piensa para mejorar es lo que se termina haciendo. Imagínate que nosotros en la universidad decimos, los alumnos que llegan a primer año de universidad de verdad que no es que sean malos, es que hay mucha dispersión. Tú tienes el grupito chico de alumnos que son los muy buenos, que saben más de lo que deberían saber estando en la universidad, algunos con preuniversitarios, son preuniversitarios, y tienes el grupo de los que no cachan nada. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo sacaron puntaje para llegar acá? Son pocos.
Pero en el centro hay una masa muy dispersa. Hay unos que saben hacer cosas avanzadas, pero lo básico no lo saben. Entonces, ¿tú qué dices? Están llegando mal. Y del ministerio, por estos temas de la gratuidad, ya no quieren que haya carreras de CE, y tienen que acortar las carreras. Nosotros decimos, pero ¿cómo si ahora hay más cosas que enseñar? Están llegando más mal, hay más cosas que enseñar. Nosotros en vez de agrandar los años, tenemos que acortar los años. Lo cual tiene sentido, pero tiene sentido resolviendo el problema base antes. Entonces, el sistema va mejorando en base a, y siempre te van a decir cosas, no es que estamos haciendo esto porque la tendencia va hacia allá, es que los europeos lo hacen así. Muy grande haberse fijado que estaban sacando buenos grupos, así. Yo creo que se pueden acortar carreras, en el colegio se puede mejorar. La educación se hace cargo de la heterogeneidad de los cursos. Y hay colegios que son muy elitistas, que prácticamente tú vas a echar ahí, tienes que ser un Einstein, tienen cursos súper chiquititos, y claro, ahí te van a salir pura gente, médicos, puro estudiantes que de chicos los forman así, pero ellos están trabajando con la parte más cómoda. En cambio, la realidad de los colegios es que la dispersión es muy grande. ¿Cómo se hace gestión? Un profesor en la sala, más un ayudante, con suerte, de 40 niños, que todos tienen que aprender a leer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que no todos aprenden al mismo ritmo, entonces les enseñan a leer en 2 años, por ejemplo. Y obviamente que hay niños que ya aprendieron a leer y encuentran que el colegio es fome porque les enseña lo mismo. Entonces, es rara la educación, no es fácil. Ya, pero como les decía, acá estamos transformando datos desde un mundo, que son los cuantitativos, a cualitativos, nominales. ¿Qué preferiríamos tener? ¿El listado completo o este gráfico? ¿Qué nos muestra ese gráfico? Y el gráfico muestra datos. Nos muestra un comportamiento. ¿Sí? Acuérdense que tenemos 20 alumnos. Este sería un listado con 20 notas. Yo miro las 20 notas, pero no me hago una apreciación de dónde están las notas. Las notas se concentran entre 60 y 79, equitativamente en estas clases. Muy pocos sacan mucho puntaje, muy pocos sacan menos que eso. Entonces, la gráfica me muestra algo, un comportamiento. Y yo ese comportamiento lo muestro, incluso lo puedo comparar con el del año pasado, y quizás puedo descubrir que las barritas se están moviendo hacia la derecha. Entonces, quizás el año anterior eran así, la gráfica, y ahora está más así. Mi ideal sería que fuera así. Entonces, el comportamiento gráfico de los datos es una cosa distinta. Y este gráfico que está acá es súper fuerte. Quedan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se define entre 50 y 59, 60 y 69? Parece que aquí lo hicieron cada 10. ¿Sí? A veces no dan lo mismo. Pero acá tiene algo de sentido. Entre 50 y 60, entre 60 y 70, 80 y 90. ¿Tiene algo de sentido de 10 en 10? ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si lo hacemos de 5 en 5? Nos van a salir más barras y probablemente nos van a salir barras así. Me parecía el código de barra, no vamos a observar un patrón. Acá vemos como un patroncito, así como un elefante, ¿cierto? Y acá esto va a parecer un electrocardiograma. No nos va a servir. Entonces, agregar es la receta para comprender el patrón. Y si agregamos mucho, agreguémoslos entre, voy a agregarlo entre 50 y 70 y de 70 para arriba. No puedo hacerlo hasta 75. Entre 50 y 70, 9. Y los otros van a ser 11. ¿Nos permite identificar un patrón? Agregar mucho o desagregar mucho hace que perdamos este horizonte. Pero la cosa es que nosotros podemos elegirlo para visualizar el patrón. Así que hemos aprendido algo. ¿Se imaginan cómo se hace esto en Excel? Lo vamos a ver. ¿Cómo se hace en Excel? A Excel le pasamos los 20 datos y le pedimos a Excel que nos haga el gráfico. De hecho, tenemos una versión muy vieja de Excel, es lo único malo. En la oficina tengo 8 Excel. Ustedes le colocan los datos y hay un botón en Excel que dice gráfico recomendado. Y los gráficos recomendados rara vez se alejan de lo que ustedes de verdad quieren graficar. Rara vez. Porque inmediatamente interpretan, son
colores, no va a interpretar si son colores, pero es que es una variable cualitativa, cuantitativa, y dentro de ese mundo les va a ofrecer el gráfico. Así que, excelente herramienta. ¿Y a qué identifica? 820.